Bueno, vamos a hablar con María Eugenia Alvear ahora. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida, sí, muchas gracias. María Eugenia, bueno, vamos a hablar un poco de estas efemérides que vamos tratando, todo en la profundidad que te permite la tele y el tiempo que te da la tele, pero que lo aprovechamos lo mejor posible, ¿no? En este caso seguimos con mujeres bravas Mujeres de armas tomar en todos sus sentidos. Claro, mujeres revolucionarias y que han hecho mucho también por la independencia del país, no siempre reconocidas, ¿no? No siempre reconocida y que es momento ya de poner en valor sus historias como ejemplo y como, dar cuenta también que la mujer fue parte del proceso histórico y ocupó roles muy trascendentales que es tiempo ya de darlos a conocer. Claro, y sacar esa frase que era detrás de cada gran hombre y una gran mujer. Estas no estaban atrás de nada. Hay un proverbio egipcio que dice que está detrás para sostenerlo porque si no, no se sostendría el hombre solo. Sí, podría ser. Mirá, sea por lo que sea, atrás no anda nada. No. La verdad. No. Y es el caso justamente de quien vamos a conversar hoy, que es Juana Manuela Gorriti. También una de las poco tratadas o poco valoradas, ¿no? Es una mujer que es considerada la primera novelista latinoamericana, no solo de nuestro, digamos, nacida en tiempos justamente de la Revolución, porque ella nace unos días antes de la Declaración de la Independencia, en 1816, el 15 de junio. Parte de su familia uno de sus tíos era representante en el Congreso de Tucumán, su padre, José Ignacio Gorriti, era un hacendado de Güemes, participaba también en la vida política, su otro tío era el lancero principal de los Infernales, tenía un tío canónigo también, que estaba a cargo de un beaterio allá en Salta. Una familia atravesada por el contexto revolucionario, pero partícipe también, ¿no? En un escenario complejo para aquellos años, 1816. Ella nace en ese contexto, desde muy chiquitita mostró un fuerte temperamento, mucho sentido de la libertad. Vivían en los Horcones, en el departamento de Rosario de la Frontera, en una estancia muy bonita, pero ella tenía un contacto con la naturaleza, los caballos, hasta que un buen día, ella lo recuerda como el día del duelo de su vida, deciden llevarla a justamente esta escuela, este beaterio donde oficiaba su tío como canónigo. Claro que el estar en un ámbito rural te daba otras posibilidades. Bueno, hoy en día lo vemos también. Sí. Vos fíjate que los pibes que vienen del campo hoy en día manejan mucho más temprano que los de ciudad. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de llevar equipos adentro del campo. En ese momento tenía una vida mucho más libre. La concepción, exacto, la concepción y lejos de la vida de las costumbres sociales que eran bastante ajustadas y por sobre todas las cosas para la mujer. Sí, ¿no? de hecho, cuentan que Güemes la quería mucho que era la hija de su amigo, y que destacaba esto, que era una jovencita de un temperamento y de un sentido de la libertad. Un poco Güemes habla un poco de esto, ¿no? Que ella había nacido en ese contexto y metafóricamente reunía las condiciones, ¿no? de aquellos tiempos de tener esa fuerza. Pero bueno, era una niña, entonces esto, bueno, no estaba pensada su futuro para el ejército revolucionario. Lo que sí, ella, a pesar de estar en desacuerdo y de rebelarse, logra en el tiempo que está instruyéndose conocimientos en literatura, en religión, en idiomas, en francés. Entonces tiene una formación, ¿no? importante. Pero sucede, por esos entreveros de la política argentina en nuestra historia, que su padre luego fue gobernador, después de la muerte de Güemes, lo sucedió en la gobernación de Salta, pero a la hora que llega Rosas al poder, su padre, por disidencias políticas y por cuestiones que no vamos a entrar, se cambia, o sea, pasa al otro bando. De ser un aguerrido defensor del federalismo, pasa al bando unitario. Esto le ocasiona, persecución, desacuerdos y demás. Entonces decide con su familia exiliarse a Tarija. Juana Manuela tenía apenas 14, 15 años en este momento, y al poquito tiempo conoce nada más y nada menos que a quien fuera unos años más tarde uno de los presidentes de Bolivia, que era Manuel Isidoro Belzú. Dicen que fue un amor a primera vista, que fue una historia muy turbulenta. Bueno, ella tenía, como decíamos, un temperamento fuerte para la época. Él era político y militar. Tienen hijos, tienen 2 hijas, pero fueron 10 años de una vida. Aparte, viajaban mucho por la carrera de su marido. Ella se dedicó a sus hijas, pero en toda oportunidad que tenía, leía textos, se instruía, participaba en tertulias literarias, pero bueno,
siempre en el rol de madre y de mujer en su casa. Hasta que un día se cansa de las reiteradas infidelidades de él, hijos extramatrimoniales, bueno, no soportó más y tuvo el coraje de tomar a sus hijas y irse de Bolivia, se pasa a vivir a Lima, Perú, y ahí comienza realmente su carrera literaria, que en poco tiempo fue muy prolífera. Comenzó a escribir en diarios y revistas, artículos, hasta que se anima a escribir una breve novela, que fue la famosa novela La Quena. Ella en todas sus novelas, es como lo que ahora, viste, está tan de moda las novelas históricas, bueno, ella es la precursora. Claro. En sus novelas plasmaba mucho la realidad del momento, denunciaba el maltrato a los pueblos originarios, criticaba las políticas también, ¿no?, por las cuales atravesaba la sociedad de aquellos años latinoamericana. En esa novela habla de un amor imposible o prohibido entre una mujer inca y un español. O sea, iba en ese perfil, ¿no?, literario. No se privaba de nada. No. Para la época era el lío. Para la época era, por eso también yo creo que la fama y el impacto de sus novelas, de sus escritos alcanzó tanta repercusión. Sus obras fueron reproducidas en varios países de Latinoamérica como Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, pero también llegó a reproducirse su obra en España y en Francia, y haciéndose traducciones de sus obras. O sea, claro, que ahora ella nunca quiso viajar ni hacer promoción de su carrera en el exterior, era muy americanista. Claro. Ella eso lo plasma también en sus obras. Y bueno, estando en Lima sola, para valerse por sus medios económicos, comienza a enseñar a escribir a niñas de la alta sociedad. Ella dice siempre que tuvo una vocación docente que la llevaba, ¿no?, a impulsar en ese campo. Después de estas dos obras, como La Quena y otra obra muy trascendental, que es Sueños y Realidades, Sueños y Realidades fue como un antes y un después en su carrera. Ella hace una crítica a la lucha entre unitarios y federales que estaba transcurriendo en su tierra natal. También cuestiona el rol de la mujer, de que no se le permitía participar en la política. Bueno, una revolucionaria realmente, ¿no? Podríamos decir una de las primeras feministas también en defender la participación, la capacidad y los derechos de la mujer. Pasan muchos años en Lima, logra crear lo que llamó un salón literario con gran prestigio. Pero en un momento decide volver a Buenos Aires porque también la aclamaban desde acá, ¿no? Había editores que querían contar con ella. Bueno, se la recibe con honores, es más, se le otorga una pensión en reconocimiento. Ya era grande, ya estamos hablando de una mujer de más de 60 años cuando vuelve. Ya se había ido Rosas, porque también su principal crítica es hacia el gobierno rosista. Si bien ella se manifiesta comunitaria ideológicamente, también criticaba las miserias unitarias. Eso también lo pone de manifiesto en su... Más allá de ser unitario federal, en ese momento también era una cuestión de partido de colores, porque Rosas era un federal no tan federalista. Sí, siempre se habla de eso, ¿no? Era unitario, pero de la provincia de Buenos Aires. Claro, era un federalismo ahí medio como... Para la provincia de Buenos Aires un poquito de Santa Fe y nada más. Exactamente, siempre se le cuestiona eso a Rosas, ¿no? Más allá de también su valor defendiendo la soberanía nacional. Es, controversial, como muchos grandes de nuestra historia, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras, sus aciertos y sus errores, como todo. Pero bueno, esta mujer, cómo a pesar de tener su postura ideológica, criticaba lo que a ella consideraba que era injusto, ¿no? Estando en Buenos Aires, funda un periódico que se llamó La Alborada del Plata, que le dio también mucha trascendencia justamente a la participación de la mujer, pregonaba, ¿no?, esta participación de la mujer, aparte de que seguía escribiendo novelas, tiene infinidad de textos, y decide en un momento volver a Lima, extrañaba su vida en los salones literarios, siguen las repercusiones, sigue creciendo. Ahora su salón literario en Lima pasa a ser un espacio artístico para músicos destacados, se generan debates, conferencias, ¿no? Una actividad muy, muy intensa artísticamente, intelectualmente. Cuando ella enferma, tiene problemas pulmonares, decide volver a su Salta natal, a pasar un tiempo en Salta. Y por los problemas de salud y demás, una de sus hijas, porque una de las hijas muere jovencita, pero otra de sus hijas le recomienda volver a Buenos Aires. Y los últimos años los pasa en Buenos Aires, ella muere en 1892, casi con 80 años, esto también no es notorio. Hay un episodio también que se destaca porque, no solo el valor y el coraje de haberse separado de su marido, de haber emprendido una vida sola con sus hijas en otras tierras, ella siempre estuvo en constantes viajes, ¿no? Conocía muchísimo de América,
América. Hay en un momento un sitio, los españoles llevan adelante un sitio en el puerto del Callao, en Perú, uno de los puertos más importantes de la época, y ella se ofrece como voluntaria, siendo ya una mujer prestigiosa, ¿no? de las artes en Lima, se ofrece como voluntaria y rescata un montón de gente herida, bueno, de toda la situación que se estaba aconteciendo, y esto le vale una mención, una condecoración que el gobierno de Perú le da, y es la primera mujer y única del siglo XIX que en Perú recibe esta condecoración militar por su heroica participación en este sitio. O sea, digo, ¿no? Como una mujer en ese contexto no con dudó... muchas facetas. Sí, no dudó en arremangarse y salir, ¿no?, en defensa de sus compatriotas. Creo que esto también nos deja un ejemplo de vida, de personalidad, de coraje, de valentía. Ella tuvo como siempre, o sea, su baluarte fue defender la autonomía de las mujeres, criticar las miserias de la política y las crónicas independentistas, revolucionarias de aquel tiempo, ¿no? Eso parte del gran bagaje que nos deja la obra literaria de quien fue y es considerada la primera novelista americana, latinoamericana. Bueno, ahí está. María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a vos.